Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico. Quisiera recordar los datos de una encuesta que realizó ACIPAN. Uno de los datos indica que entre el 19 de marzo y el 13 de abril, el 61% de empresas y comercios relevados facturaron cero peso. Y la disyuntiva entre salud y economía cobra cada vez más fuerza. Nos interesó la opinión del contador Marcelo Bermúdez, concejal por Juntos por el Cambio Pro Neuquén. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Primer tema para arrancar, ¿salud o economía? ¿Es una falsa alternativa? A ver, yo creo que es un falso dilema. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud. ¿Por qué digo que no hay salud sin economía? No es lo mismo una sociedad donde tiene una economía pujante que pueda asegurar un sistema de salud abarcativo que contemple las necesidades de la gente. No es lo mismo una infraestructura en una casa de agua, luz, gas, cloacas, que no tenerla. Con lo cual claramente la economía incide en la salud de las personas. Lo que te nombré son ejemplos de posibilidades de generarse a través de la falta de infraestructura una patología. Pero después está la salud psicológica. ¿Quién está bien si no tiene empleo? ¿Quién está bien si con lo que genera de ingresos no puede asegurar el bienestar de su familia? Entonces también están las patologías que tienen que ver con el espíritu y la mente de las personas. Con lo cual no se puede escindir estos dos conceptos claramente. Ahora, a tu juicio, ¿cuáles podrían ser esquemas inteligentes para flexibilizar la cuarentena? Primero, no salirse de eje ni de foco. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? Una pandemia. ¿Qué sabemos de este virus? Que podemos protegernos, podemos prevenir un contagio, podemos prevenir enfermarnos, si mantenemos una distancia social, si nos mantenemos con las manos limpias, si nos higienizamos permanentemente, si usamos barbijo. Son 3 elementos básicos. Entonces, cualquier actividad se puede desplegar, cualquier actividad se puede desarrollar si yo mantengo esos 3 pilares. Distancia social, 1,5 metros, 2 metros, barbijo, higiene en las manos. Entonces, no salirse de foco, no salirse de eje. Te doy un ejemplo. En Neuquén Capital se cerraron los restaurantes y todos los locales gastronómicos. ¿Por qué? Porque era difícil mantener una distancia social entre los comensales y el mozo, entre el mozo y el cajero, entre el cajero y los cocineros. Pues entonces se cerraron. Pero se habilitaron los delivery, es decir, pueden trabajar con delivery. Entonces, ahí sí hay un distanciamiento social entre los comensales que están en la casa, los empleados que están en el local y un señor o una señora con una motito que lleva la mercadería. Pero se habilita hasta las 21 horas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿A las 21 horas sale el coronavirus? No, no sale el coronavirus. El eje es mantener la distancia, las manos limpias, el barbijo, con lo cual podés habilitar ese delivery a las 21, a las 22 o a las 23. Entonces, no hay que perder el eje. ¿Qué problema trae fijar el delivery a las 21? Que todo el mundo empieza a cenar a las 21 horas, con lo cual a ese restaurante y a ese delivery le generas un cuello de botella que limita la posibilidad de hacer más ventas. En otras localidades es hasta las 23 horas. Entonces le permitís vender más. Ahora, ¿quién puso las 21 horas? No se sabe. ¿Bajo qué criterio? No se sabe, pero seguramente no tiene nada que ver ni con usar barbijo, ni con la distancia social, ni con lavarse las manos, que son los 3 elementos claves para no contagiar y no contagiarse. ¿Qué otras cosas se podrían hacer y no se están haciendo en línea con esta necesidad de flexibilizar? Por ahí, yo creo que por ahí no se entiende cómo funciona
el sistema de producción y de comercialización de una sociedad. En nuestros tiempos eso es una cadena muy compleja de actores. Es decir, el chico que lleva en el delivery una pizza necesita que alguien fabrique una caja para llevar la pizza. Y ese fabricante de caja tiene que estar abierto, porque si no, no se puede poner la pizza adentro de la caja. Con lo cual, si yo no habilito la fábrica, difícilmente todo el desarrollo que tiene que ver con el envoltorio de una mercadería se va a cortar. Se habilitan los comercios de venta de ropa, por delivery también, pero no se habilitan las fábricas de ropa, con lo cual lo único que estás haciendo es habilitarle a un comerciante a que liquide su stock, no va a poder reponerlo. Entonces, yo lo que veo es que no se entiende que en el capitalismo hay una cadena de especialización donde cada uno produce una partecita de lo que necesita el otro. Entonces, habilitar la última cadena sin habilitar los otros eslabones no genera el efecto deseado multiplicador de la economía, que es la inversión y el trabajo. Incluso hay comercios que podrían abrir siguiendo estas precauciones que vos planteás, ¿no? Librerías, venta de celulares, de electrodomésticos, dejando entrar a uno o dos clientes por vez. Yo no entiendo por qué los mantienen cerrados. Yo creo que lo peor que podés tener en una situación tan conflictiva como esto es tener miedo. Y yo creo que la gente tiene miedo. Todas las encuestas dicen que el ciudadano promedio tiene miedo, y es lógico que así sea. Lo que no puede pasar es que las autoridades tengan miedo. Las autoridades tienen que tomar decisiones. En una situación de crisis, y esto ya lo decía Churchill, lo peor que podés hacer es no tomar decisiones. Claro. Hay que tomar decisiones, hay que ser audaces. Obviamente hay que tener una base científica. Obviamente uno tiene que estar rodeado de médicos y científicos que entiendan el virus y que entiendan cómo se despliega en una sociedad. Pero también tiene que haber una comisión de expertos en métodos de producción. Es decir, así como hay expertos en medicina, tienen que haber expertos en economía. Y yo no vi que el presidente de la nación, no vi que un gobernador, no vi que un intendente muestre un grupo de gente pensando cómo salir de la cuarentena. Y acá, como vos iniciaste el programa que decías, ¿hay un dilema entre la economía y salud? No, acá el único dilema que hay es si vamos a salir de la cuarentena de manera ordenada o vamos a salir de la cuarentena de manera desordenada. ¿Qué significa salir de la cuarentena de manera desordenada, Daniel? Que la gente por desesperación va a salir a trabajar. Va a salir a trabajar. Si vos no le das permiso, va a salir a trabajar. Y va a salir a trabajar en su desesperación sin ningún tipo de protocolo. Y vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo que vinimos haciendo durante decenas de días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apuntar a una salida ordenada de la cuarentena. Y pensar que cada comercio que se abre es una cadena hacia atrás donde hay un montón de eslabones que también hay que habilitar. Y la inteligencia tiene que estar enfocada a ver cómo salimos de manera ordenada de la cuarentena. Porque si solamente nos mantenemos en la idea de mantener la cuarentena, se va a salir de manera desordenada. No hay ninguna otra cosa. En línea con lo que vos planteás, según informa CIPAN, hay una caída de la facturación del 70% en promedio, ¿no? En algunos casos más, en otros menos, pero caída estrepitosa. Y sí, y vos tenés, por ejemplo, en el mes de marzo, la mayoría de las pymes zafaron porque pudieron pagar los sueldos, por el trabajo de la primer quincena de marzo, pudieron pagar los sueldos en abril. Ahora, en los primeros días de mayo, hay que pagar los sueldos de abril, que prácticamente la mayoría de los comercios estuvieron cerrados. Hay una ayuda del Estado, hay programas, claro, que así lo hacen. Todavía no se están haciendo operativos en su totalidad, pero no les va a alcanzar a las pymes para salir de la situación. Digamos, el Estado argentino no es un Estado que entra a esta pandemia de la mejor manera, ¿sí? Yo soy medio futbolero
Entonces, siempre hago comparaciones en materia de fútbol, ¿no? Yo me acuerdo la final del Mundial 90. Llegamos a la final con la selección argentina a enfrentar a Alemania. Maradona estaba en un solo pie, el otro tobillo lo tenía destruido. No jugábamos con Canilla porque lo habían expulsado y nos faltaban 2 defensores titulares porque también lo habían expulsado en los partidos anteriores. Con lo cual llegábamos diezmados al partido. Bueno, nosotros llegamos a la pandemia ya desde el punto de vista económico diezmados. Con lo cual, extender la cuarentena esperando que lo vamos a resolver exclusivamente desde el punto de vista médico, me parece que va a provocar una salida de la cuarentena desordenada, que va a provocar un efecto no deseado en lo que todos queremos, que es que nadie se enferme. Pero bueno, yo creo que ahí el gobierno nacional tiene un dilema. El gobierno, pero acá también hay que tener claro una cosa, porque el gobierno nacional al principio era el que comandaba todas las políticas públicas en materia de pandemia. Pero después cambió y delegó a los gobernadores. Y le dijo a los gobernadores, tráigame propuestas por región, por ciudad, por localidad, para ir flexibilizando esto. Pero los gobernadores, ¿qué dijeron? No, yo no me quiero hacer cargo de esta situación. ¿Y si me sale mal? Entonces, me parece que estamos en una etapa donde el presidente habla de flexibilizar, pero se lo deja en manos de los gobernadores, porque si sale mal, no quiere asumir la responsabilidad. Y los gobernadores tampoco quieren flexibilizar, porque si sale mal, la responsabilidad es de ellos. Y los intendentes están tratando esto de la pandemia como en la época medieval. Yo veo intendentes que están tirando tierra sobre las calles, bloqueando calles, bloqueando puentes. Digamos, así se defendía la gente en el medioevo de una pandemia. Se hacía un foso alrededor del castillo, todo el mundo se metía en sus casas, el que creía en Dios ponía alguna referencia en la puerta y se encerraba. Estamos en el siglo XXI, podemos combatir una pandemia con un poco más de inteligencia y con un poco más de lógica. Yo desde el punto de vista sanitario no puedo hacer ningún reproche porque no soy un especialista en el tema. Ahora sí, lo que yo veo es que se está haciendo un sacrificio a nivel pymes y a nivel empresas que va a tener una consecuencia en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias sobre su trabajo, va a tener influencia sobre sus ingresos y ni hablar de la emisión importante que está haciendo el gobierno nacional, que va a tener una consecuencia en los indicadores inflacionarios y por ende una consecuencia en el poder adquisitivo de la gente. Entonces, ojo con esto. Salud y economía van de la mano. Es más, el gobierno cuando lanza créditos a las empresas, cuando el gobierno habla de aumentar las asignaciones universales, cuando habla de ponerle 10.000 pesos a cada cuentapropista o a cada monotributista, está hablando de economía. Está hablando de economía porque sabe que esta cuestión tiene una consecuencia económica. Gracias por tu aporte. No, por favor, un gusto como siempre. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo 1 y 1000 veces, porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.